Hola a todos, les saluda Noé Orellana, estudiante del Seminario Teológico Camino a la Verdad de la Iglesia Pentecostal Nueva Vida. Es un enorme placer para mí poder dirigirme a ustedes, compañeros de clases y audiencia en general por este medio. Deseo de todo corazón que sea Dios bendiciendo sus vidas ahí donde se encuentren. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el trasfondo histórico detrás de la primera traducción completa de la Biblia del idioma latín al idioma inglés. A mí como estudiante se me otorgó como tarea estudiar la historia detrás de esta traducción y hoy quiero compartir con cada uno de ustedes el resultado de esta investigación. Vayamos juntos en el mundo de la historia y descubramos ahí el impacto que esta traducción tuvo no solo en el ámbito religioso, sino también en el cultural y el lingüístico de la época. Hablemos de la primera traducción completa de la Biblia en el idioma inglés, conocida como Wycliffe Bible por sus sílabas en inglés. Todo comienza con un hombre llamado John Wycliffe, quien nació en Inglaterra en el año 1320 después de Cristo. John Wycliffe estudió en la Universidad de Oxford en Inglaterra, donde él obtuvo una maestría en el arte, también una licenciatura en teología y un doctorado en divinidad. John Wycliffe también era conocido como el filósofo de Oxford. También fue un predicador católico. También es conocido en el ámbito cristiano protestante como la estrella de la mañana de la Reforma, ya que su postura de pensamiento en contra del clero del catolicismo fue de gran influencia años más tarde para reformadores protestantes. Por ejemplo, uno de ellos fue Jan Hus, el protestante de la República Checa, por quien se produjeron las guerras husitas después de haber sido condenado por el Concilio de Constanza en el año 1415 y quemado en la hoguera. También fue influencia para el movimiento anabautista, quienes condenaban el bautismo de los niños, y años más tarde también otros reformadores fueron influenciados por este hombre, como uno de ellos fue William Tyndale, quien también fue quemado por traducir la Biblia al inglés, entre otros como Martín Lutero. Pero, ¿por qué Wycliffe tradujo la Biblia? Bueno, recordemos, la Biblia estaba solo permitida leerse en el idioma latín de la época, por lo cual John Wycliffe creía que la gente tenía el derecho de tener la Biblia en su propio idioma para mayor entendimiento y mayor comprensión, ya que la Biblia se leía solo en la lengua latín en la época. Wycliffe cuestionó el funcionamiento y las riquezas de la Iglesia Católica Romana. Él afirmaba que existía una conexión directa entre Dios y el hombre sin la intromisión de la Iglesia. Él también sostenía que los cristianos tenían todo el derecho de dirigir sus vidas sin la intervención del Papa. Condenaba la esclavitud religiosa y las guerras. Él sugería que el clero debía de seguir el ideal del evangelio que predicaba Cristo y los apóstoles en la pobreza y no en la riqueza. Consideraba que las escrituras eran la única guía para poder conocer a Dios. Condenaba la venta de las indulgencias del catolicismo. Él señaló al Papa como un hombre falible, alguien que fallaba. También condenó la doctrina de la transubstanciación o la Eucaristía, como la conocemos, como una apostasía. Condenó la Iglesia Católica de haber abandonado las Escrituras. Aconsejó al gobierno de Inglaterra a no dar ayuda económica a la Iglesia Católica, ya que él sostenía que la Iglesia era demasiado rica en la época. Este pensamiento de John Wycliffe representó una ruptura total con la Iglesia Católica Romana. John Wycliffe fue expulsado de la Universidad de Oxford y en 1378 John Wycliffe y sus amigos de Oxford comenzaron a traducir la Biblia Vulgata al idioma inglés, desafiando la prohibición absoluta de la Iglesia Católica Romana, ya que esto era condenado con la muerte por el clero católico a quien hacía algo en contra del orden ya establecido por ellos. John Wycliffe fue llevado a juicio a Londres. La Iglesia le cuestionó sus posturas. John Wycliffe fue culpado de 18 cargos, por lo cual él proclamó:
firme hasta la muerte. Meses más tarde de estas acusaciones, el Papa Gregorio XI lo llamó el maestro de los errores. John Wycliffe fue dejado en libertad y se fue a vivir a Lutterworth, donde predicó hasta el día de su muerte en el año 1384 después de Cristo. La traducción de la Biblia de John Wycliffe surgió 10 años después de su muerte, conocida como Wycliffe Bible. En el año 1415, el Concilio de Constanza ordenaba la exhumación de los restos de John Wycliffe. También el Concilio de Constanza declaró a Wycliffe como un hereje en 1415 y ordenaban quemar todos sus libros y sus traducciones, ya que habían surgido revueltas por causa de las posturas de Wycliffe. Sus seguidores de John Wycliffe fueron conocidos como los Loardos, quienes fueron perseguidos por seguir la postura de Wycliffe. En el año 1428, el Papa Martín V ordenó sacar los restos de Wycliffe que se encontraban enterrados en la parroquia de Lutterworth, y los quemaron y tiraron sus cenizas al río Swifton en Inglaterra. Así fue como esta traducción de la Biblia completa al idioma inglés fue de gran influencia para reformadores como Jan Hus de República Checa, quien acusó a la iglesia de herejías, lo cual lo llevó a la hoguera en el año 1415 después de Cristo. El rey Enrique IV prohibió la traducción de Wycliffe y decretó que se persiguiesen y se condenaran con muerte a los Loardos, quienes seguían el pensamiento de Wycliffe y se oponían al juramento del catolicismo y al bautismo de niños. La influencia de John Wycliffe y su postura desataron las guerras husitas por la muerte de Jan Hus en la hoguera por mandato del Concilio de Constanza en 1415. Espero que hayan disfrutado de esta fascinante historia de fe y valentía de este hombre. También que esta información les resulte interesante a ustedes como fue para mí, y les invite a reflexionar sobre la valentía y la influencia de figuras como John Wycliffe en la historia del cristianismo. Si tiene alguna pregunta o aportación sobre esta información dada, no dude en escribirla. Gracias. Les saludo cordialmente, Noé Orellana, estudiante del Seminario Teológico Camino a la Verdad de la Iglesia Pentecostal Nueva Vida. Gracias. Dios les bendiga.